¿Cómo están? Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a este diplomado en epistemología jurídica electoral. Estábamos hablando, mi nombre es Juan Abelardo Hernández y el día de hoy me acompaña en la moderación y soporte técnico, al igual que todos los días, la maestra Kenny Hernández Castillo. Y hemos estado hablando el día de ayer sobre constructivismo y sistemas complejos. Empezamos a hablar de los temas complejos, pero el día de hoy hablaremos exclusivamente sobre estos sistemas complejos. ¿En qué consisten? ¿De qué tratan? ¿De qué van? ¿No? Ayer estuvimos hablando incluso sobre un autor que se llama Edgar Morin y sobre la idea de que los sistemas complejos junto con la cibernética y junto con el constructivismo, nos llevan a percibir la realidad de una manera no unívoca ni estandarizada. Es decir, ya no vemos el mundo como un sistema de conocimiento, sino como un sistema de complejidad de conocimientos. Tal vez para hacer más claro esto, déjenme decirles, hay un autor contemporáneo que es el padre de la complejidad, del pensamiento complejo. Bueno, más que el padre, es quien lo ha consolidado y lo ha explicado con mayor detalle, que se llama Edgar Morin. Edgar Morin, voy a poner aquí un libro, que ya no lo tengo. Bueno, Edgar Morin lo que afirma es que el pensamiento de algo no solamente se debe de ver como un compartimiento estanco. Por ejemplo, si hablamos de un oso, yo le digo, ¿qué es un oso? Y el oso, pues yo puedo poner a un oso arriba de una mesa de disección y en realidad eso no es un oso, eso es un oso muerto. Puedo ver el tamaño de las garras, de las fauces, de la nariz, el pelaje que tiene, el tamaño, lo puedo pesar, lo puedo medir, pero eso no es un oso. Un oso es un ser vivo. Es como si yo les dijera un ser humano es un cadáver en una mesa de disección. No, eso no es un ser humano. El ser humano es alguien que tiene toda una serie de actividades y tiene una vida y una forma de comportarse, una forma de ser. Bueno, esto mismo pasa con el oso. Entonces, fíjense, para entender al oso hay que entender incluso el ecosistema donde está el oso, donde vive, donde busca su comida, donde interactúa, con qué otras criaturas interactúa. Entonces, ¿qué fauna habita el oso? De esa forma es como podemos entender al oso. Pero si se dan cuenta, no estamos estudiando al oso solo, al alto vacío, estamos estudiando al oso en un entorno ecosistémico. Hay un libro de Mark Twain que estuvo mucho tiempo prohibido. Yo no sé si en Estados Unidos, pero en México sí estuvo prohibido mucho tiempo, que se llamaba Cartas desde el cielo. No, perdón, Cartas desde la tierra. Editorial Gandhi en su editorial propia sacó una edición de estas Cartas desde la tierra de Mark Twain. Mark Twain es el autor de Huckleberry Finn y Tom Sawyer, las aventuras de Tom Sawyer, y otra serie de textos muy, muy curiosos. Bueno, Mark Twain, en estas Cartas desde la tierra, cuenta que un ángel, no sé si sea un ángel o un demonio, no recuerdo bien si eran, creo que eran unos como diablos o ángeles caídos, estaban ahí mezclados, pero ellos oían que Dios había creado el mundo, que había hecho cosas maravillosas, pero no sabían de qué se trataba. Entonces, asignan a uno de los ángeles para que vaya a la tierra y les explique qué es lo que hay. Y entre todo lo que está contando hay una escena que me parece que es muy ilustrativa, que explica muy bien lo que es el pensamiento complejo. Dice, Dios crea unas criaturas que se llaman conejos, que habitan en un lugar donde hay mucho pasto. Y el conejo come pasto, come esa hierba. Y los conejos se reproducen muy rápidamente. Y gracias a que, bueno,
y el conejo come muy rápidamente. Pero fíjense que si el conejo se reproduce rápidamente y no muere, el pasto donde se alimenta el conejo se acaba muy rápido, se acabaría muy rápido. Por eso Dios creó tigres en donde vive el conejo con el pasto, porque el tigre se come conejos y entonces el conejo que se reproduce muy rápido, aunque tenga sobrepoblación de conejos, el tigre se encarga de comer conejos. Y así el pasto, el pastizal donde los conejos se alimentan, tiene tiempo de crecer lo suficiente como para poder el conejo volver a comer. Y sí, bueno, y claro, el tigre vive en un ecosistema donde puede haber pasto y conejo, y también le gusta el alimento de la carne. Y hay otra hierba que sí come el conejo, pero que no come el, el, el tigre, ¿no? Pero más o menos esta lógica de equilibrios, esta lógica de equilibrios es precisamente la que dice, bueno, y luego dice algo así como, pero luego si la población de tigres empieza a aumentar, pues entonces también crea enfermedades que hacen que le afecten al tigre, o hay otros animales que pelean con el tigre y matan a los tigres, pero no comen conejos, pero sí comen otra cosa y evita que el tigre es monógamo y se reproduce cada 8 meses, creo que es la gestación del tigre. Pero para que no haya tantos tigres y no se acaben los conejos, también hay un equilibrio de tigres con otras especies. Bueno, esta idea ecosistémica que aparece en este cuento de Mark Twain, es un poco el pensamiento complejo. Es pensar las cosas de una forma ecosistémica. Ayer les estuve platicando de una película que se llama Talentos Ocultos, que es una película muy ilustrativa, donde precisamente vemos que hay un sistema o hay una forma de hacer que la gente, bueno, de lograr que John Glenn vaya al espacio, y también hay una forma de hacerlo regresar. Lo que pasa es que no saben los astronautas norteamericanos cómo es que, digo, los expertos de la NASA, cómo hay que regresar a John Glenn. Esto muestra un poco qué es el pensamiento complejo en este contexto. A ver, si quieren, díganme si así, ahí se ve la pantalla. ¿Se ve la presentación? Dice, en la práctica no hay un único sistema. Sí se ve, ya no supe. ¿Sí se comparte la pantalla o no la vieron? Sí, sí se Sí vio. se ve. Ok, gracias. Bueno, vamos a ver este video. Ahí se está viendo la pantalla. ¿Sí? Sí. Ahí se trabó. A ver. A ver si. Señor Harrison. Sí, déjalo allá en... ¿Y los cálculos de Stafford del casco? No estoy muy segura, señor. No estás muy segura. ¿Sabes lo que hacemos aquí? Queremos viajar al espacio, señor. Exacto.
Así que ya tira eso a la basura. ¿Qué? Disculpe. Dije que lo tiraras ya. Dámelo. No es un insulto a tu trabajo, solo que es obsoleto. Así de rápido se mueven las cosas por aquí. Si me disculpara, me disculparía todo el día. Lo que te pido que hagas, lo que le pido a todos allá afuera, a todos mis genios, es que vean más allá de los números. Lo que nos rodea. Lo que hay abajo. Para responder preguntas que no sabemos formular. Matemáticas que todavía no existen. De otra forma no lograremos nada. Nos quedaremos en tierra, no viajaremos al espacio, no rodearemos la tierra y jamás llegaremos a la luna. En mi mente ya llegamos a la luna. El cohete Redstone ascendió bien, pero la cápsula no alcanzó la velocidad para entrar en órbita, así que cayó. En esencia, un triángulo: Tierra, subórbita, Tierra. Ya conocemos los datos. Eso llevó a Shepard, llevó a Grissom, pero no llevará a Glenn. Ahora, el cohete Atlas puede hacerlo entrar en órbita. Subirá y la cápsula entrará en una órbita elíptica. La gravedad seguirá atrayéndola, pero irá tan rápido que no caerá a la Tierra. Se quedará en órbita. Ahora, hacerla regresar es lo que no sabemos cómo. Sí, Catherine. Entonces la cápsula girará alrededor de la Tierra para siempre porque no hay que la detenga. Eso es. Tenemos que frenarla justo en el momento preciso, justo a la velocidad precisa. Ahí está la tarea. Sí, Catherine. Así que hay que pasar de una órbita elíptica a una órbita parabólica. Sí. Eso es lo que hay que lograr. Ahora, este punto es crucial. Si entras antes de tiempo, va a arder al reingreso. Exacto. Si tardamos demasiado, escapará de la gravedad de la Tierra. Cualquier cambio en la masa, peso, velocidad, tiempo, distancia, fricción o una ráfaga de viento alteraría toda la ecuación. Y todo habría que recalcularse de nuevo. Sí. Ahora, entonces, necesitamos poder elegir este punto de reingreso. Y esta ventana de aquí debe ser exacta. El problema es cuando la cápsula pasa de una órbita elíptica a una órbita parabólica. No hay fórmula matemática para eso. Podemos calcular el lanzamiento y el aterrizaje, pero sin esta conversión, la cápsula se queda en órbita, no regresará. Tal vez lo estamos atacando mal. ¿Por qué, señor? Tal vez no sea una fórmula nueva. Con matemáticas antiguas. Algo que se asemeje al problema numéricamente y no en teoría. Las matemáticas son confiables. Para ti lo son. El método de hoy. Sí, Pero es muy antiguo. pero funciona. Funciona numéricamente. Ahí ya está. Haz el informe. Ahí tienen un ejemplo de cómo un asunto real no tiene una solución en un único sistema, sino que combina los sistemas. Perdonen ustedes, pero es que el sistema real o la realidad no tiene un único sistema. Cuando tenemos un problema, podemos encontrar parte de la solución en un sistema
y parte de la solución en otro sistema, en una matemática contemporánea o en una matemática clásica. La fórmula de Euler, como dices, es muy antigua, pero funciona. Y el problema que teníamos que resolver estaba en esa combinación. Entonces, fíjense que aquí es interesante porque el constructivismo diría, bueno, hay que ver cómo las partes o las personas perciben la realidad de cierta forma, pero también podemos pensar que hay varias ciencias o varias formas de ver los asuntos que podrían ayudarnos a resolver un problema en la realidad. Y así como hay varios sistemas matemáticos, hay varios sistemas cognitivos. Y una forma cognitiva nos puede llevar a una parte de la solución del problema y otra forma cognitiva nos puede llevar a otra forma de entender las cosas. El pensamiento complejo precisamente está en ello, en esta vinculación de elementos para resolver un asunto. Les voy a mostrar, les voy a explicar de una manera muy esquemática lo que es la cibernética. La cibernética es una ciencia compleja y es compleja porque opera con varios sistemas, pero se logra una uniformidad ecosistémica que es muy reveladora del sistema mismo. Entonces, si les parece, voy a explicar esto y voy a compartir la presentación dedicada a la cibernética. No sé si hasta aquí haya alguien que quiera comentar algo antes de que ponga la presentación, ¿no? Bueno. Si voy muy rápido, también me detienen. Les quiero presentar a Joshua Willard Gibbs. Joshua Willard Gibbs es un físico de final del siglo XIX que desarrolló las leyes de la termodinámica. Y entre ellas, la segunda ley de la termodinámica es una ley que es muy importante para todos nosotros, porque lo que plantea Joshua Willard Gibbs dice es lo siguiente, dice que en todo el universo, o que en el universo completo, hay más entropía que orden. ¿Qué es la entropía? La entropía es la tendencia del universo a estar más desordenado que a estar ordenado. Hay mucha más entropía que poca entropía. Es decir, parece que en el universo las cosas tienden más a desordenarse que a ordenarse. Esa es la segunda ley de la termodinámica. Entonces, pensar que las cosas van a ocurrir de una manera, más bien lo más probable es que no vaya a ordenarse. O si están las cosas ordenadas, lo más probable es que tiendan a desordenarse. Esa es una teoría en la que precisamente Joshua Willard Gibbs hace mucho énfasis. Ahora, si trasladamos esta teoría a entornos que contengan elementos, por ejemplo, la contingencia, la palabra contingencia se refiere a lo que está contenido en el ambiente o deriva del contenido del ambiente. Aquí tenemos una imagen de una cadena montañosa, nevada, y abajo de ella un bosque tupido, y dentro del bosque un claro donde hay algunas casas, algunas cabañas que están construidas en el entorno y que la vida de la gente de ese lugar está en relación con el ambiente, con la contingencia del lugar y el contingente del contingente, ¿no? La contingencia de la contingencia, es decir, el claro está en razón del bosque y el bosque en razón de la cadena montañosa. Entonces, el comportamiento de los individuos depende de ese ambiente. Ahora, si las cosas se organizan, fíjense que este es el punto donde va Joshua Willard Gibbs, si las cosas se organizan
en los organismos, los cuerpos, se organizan para evitar la entropía, podemos tal vez conservar los elementos que hay ahí. Es decir, si de pronto careciéramos de agua, alimentos, el entorno es más entrópico que no entrópico. Y aquí entra la idea, fíjense, Joshua Butler Gibbs lo que nos está diciendo es que esta idea que está en la física se traslada a la medicina. Dice, el cuerpo humano tiene órganos y los órganos están en aparatos, ¿no? Por ejemplo, el estómago, los intestinos, ¿no? Son órganos que están en un aparato que es el aparato digestivo y realiza una operación sistémica, que es la digestión. Está el aparato, están los órganos respiratorios como los pulmones, están dentro de un aparato que es el aparato respiratorio que realiza una operación, que es la operación de respirar. El sistema endocrino, el sistema nervioso son sistemas donde circulan las cargas eléctricas bioquímicas o bien las hormonas químicas que van generando comportamientos en el cuerpo. Y gracias a esas operaciones del cuerpo, el cuerpo se mantiene en una condición estable no entrópica. En medicina, evitar la entropía se llama homeostasis. Walter Bradford Cannon, este médico de la Universidad de Harvard, fisiólogo, escribió en 1932 un libro que se llama The Wisdom of the Body, la sabiduría del cuerpo. Y en este libro, Walter Bradford Cannon lo que afirma y lo que sostiene es que el cuerpo, cuando entra un antígeno, un ser extraño, un virus, una bacteria, por ejemplo, los anticuerpos salen a luchar contra esa bacteria. De tal forma que si no salieran los anticuerpos a atacar a la bacteria, vendría un fenómeno entrópico, es decir, el cuerpo se desordenaría, ya no tendría orden el cuerpo, tal vez tendría fiebre, tendría diarrea, tendría falta de hidratación. Entonces, cuando se da el fenómeno de la homeostasis, que es cuando el cuerpo mismo realiza operaciones para evitar la entropía del cuerpo, se mantiene el equilibrio del cuerpo, ¿no? El cerebro recibe información del cuerpo, le dice, ay, entró un antígeno, entró una bacteria, entró un virus, y te estás sintiendo mal, ¿no? Te da fiebre, tienes diarrea, una serie de cosas. Entonces el cerebro envía señales al cuerpo y dicen, saca tales anticuerpos, empieza a generar más suda más para que no se descompense la temperatura. El cerebro, hagan de cuenta que es un capitán de barco que está dando instrucciones a todo el sistema nervioso y a todo el cuerpo para resistir a la entropía que genera una bacteria. Y hay un proceso, dice Walter B. Cannon, de retroalimentación en la que el cuerpo mismo le va diciendo, sí sirvió lo que me dijiste, ya me siento mejor, o no sirvió, me estoy sintiendo peor. Y entonces ya el cuerpo va buscando otras fórmulas para poder salir adelante. Entonces diríamos que el antígeno que entra, pues el anticuerpo lo que trata es de ver de dónde lo agarra, ¿no? Los anticuerpos son proteínas que el sistema inmunológico produce en respuesta a un antígeno para poderlo combatir. Walter B. Cannon estuvo muy cerca de los grandes psicólogos de su época, como son Iván Pavlov, el padre del perrito de Pavlov. Bueno, si se dan cuenta, en este punto tenemos una conexión entre la física y la medicina. El fenómeno físico de entropía es como si habláramos de enfermedades en un cuerpo. Y la medicina contemplaría una enfermedad como si fuera un fenómeno entrópico. Y aquí estamos uniendo un sistema que es el sistema de la física con un sistema que es el sistema de la medicina. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial,
hubo un fisiólogo mexicano y un matemático norteamericano, que eran Arturo Rosenbluth, el mexicano, y Norbert Wiener, el matemático norteamericano, que dieron origen a la cibernética, que precisamente se constituye como el saber de organizar y ordenar los sistemas que operan con organismos y con aparatos mecánicos, biológicos, vamos a ver todos estos, que precisamente lo que van a tratar es dar orden a la estructura de un cuerpo para evitar que haya una entropía. Este es Norbert Wiener, no voy a tener mucho en esto. Norbert Wiener publica un libro que sintetiza toda esta teoría, que se llama Cibernética, o teoría del control y la comunicación, sea en máquina o en el animal. Es un texto de 1948 que trata de explicar otro texto que se llama Cibernética, que es mucho más complejo, pero era un libro para más ingenieros y matemáticos que para el gran público. Entonces él escribe Cibernética como teoría del control y la comunicación, sea en máquina o en el animal. Y la cibernética es precisamente, la palabra cibernética viene del griego kibernetes o cibernética, que significa en griego piloto. Y la palabra piloto refiere al sujeto que gobierna una nave, que señala las instrucciones que debe hacerse, da instrucciones a la tripulación para que el barco no se hunda ante una condición entrópica como la que podría ser una tormenta. La palabra kubernos deriva o se romancea al español como kubernos, gobiernos, kubernos o gobierno. De tal forma que la cibernética es la actividad del pilotaje por un piloto o por un gobernante, podría ser el cerebro, y a partir de eso manda señales e instrucciones para que no se dé la entropía en un organismo. Norbert Wiener dice en su texto: hemos decidido llamar al campo entero de la teoría del control y la comunicación, sea en la máquina o en el animal, con el nombre de cibernética, palabra que viene del griego timonel. Y la cibernética, entre otras cosas, por ejemplo, se da cuenta que la mecánica es la misma, evitar la entropía de los organismos. Y llega a comparar incluso el sistema nervioso, los nervios de un cuerpo biológicamente vivo, ¿no?, como el de los animales o el del ser humano, con redes digitales o redes de conexiones eléctricas. En 1943 hubo una reunión en Princeton, donde humanistas y expertos en ciencias sociales, neurofisiólogos, ingenieros, acordaron el término bit, que significa binary term, término binario, ceros y unos, uno y cero. Son los términos binarios. Solamente hay dos términos, por eso es binario, porque es ceros y unos. Y dice, la señal eléctrica, que es 1, y no señal eléctrica es 0, que se da por un cable eléctrico, es exactamente igual a la señal eléctrica que se va por un nervio, a través de un nervio cubierto por una estructura bioquímica. ¿Hay señal o no hay señal? De tal modo que hoy podríamos hablar de conexiones, incluso del cerebro y la mente. Lo que les voy a pasar a continuación es un pequeño video de los años 90, para que vean ustedes a qué altura y a qué significación real alcanzaron conexión las ideas de la cibernética. La cibernética conecta cerebro con mente a través de señales eléctricas, mostrando que efectivamente se puede conectar por medio de una interfase. Aquí tienen un prototipo con una computadora. Les voy a mostrar cómo ocurrió esto a finales de los años 1990. Mientras más aprendemos sobre el cerebro, más asombroso parece.
Estamos en el umbral de usar los nuevos conocimientos para aprovechar su potencial de formas que no habíamos soñado, incluso en los cerebros más severamente dañados. Johnny Ray tenía una muy buena vida. Tenía sus propias reglas, tenía sus propios horarios, hacía lo que quería hacer. Estaba casado y con hijos. Tenía 52 años y había estado muy activo durante toda su vida y trabajaba todos los días. Entonces, de pronto, un vaso sanguíneo estalló en la base de su cerebro. El extenso daño lo dejó incapaz de moverse y hablar. Pero sus médicos sabían que estaba alerta. Aún podía pensar, aún era capaz de comunicar ideas y nos lo podía demostrar parpadeando, así que sabíamos que había una habilidad, que algo en él podía responder. A sus médicos se les ocurrió una idea revolucionaria que dependía de la plasticidad de su cerebro. Si funcionaba, cambiaría los límites de la medicina. Le implantaron un pequeño cono que contenía 2 electrodos especialmente tratados a la parte de su cerebro que controlaba el movimiento de su mano. El aspecto único de este electrodo es que está cubierto de cristal y tiene sustancias que estimulan las células nerviosas a crecer y formar contactos llamados sinapsis. Entonces esperaron a ver si sus neuronas formaban nuevas conexiones en los electrodos. Si era así, sería posible capturar la energía eléctrica de las neuronas y usarla para conectar el cerebro de Johnny Ray directamente con una computadora. El doctor Philip Kennedy, quien inventó el aparato, creyó que cuando Johnny pensara en mover la mano, sus neuronas se activarían y esta señal eléctrica podría usarse para mover un cursor. ¿Pero realmente era posible crear un circuito entre un cerebro humano y una máquina? Tras 3 meses de pruebas había habido poco progreso. Después, finalmente, algo asombroso ocurrió. El 2 de julio de 1998, cuando Johnny Ray pensó en mover la mano, el cursor se movió. Si piensa en ello, se mueve. El cursor se mueve por su pensamiento. Si piensa en ello, el ambiente cambia por su pensamiento. Ahora estamos interactuando directamente con el ambiente y es capaz de controlarlo, pensando en él. Hola, me llamo Johnny Ray. Haga un movimiento, Johnny. ¿De acuerdo? Me llamo Johnny. A la esquina de allá, 2 segundos. Bien. Johnny Ray está usando los procesos electroquímicos en su propio cerebro para controlar un dispositivo mecánico externo. Sí, eso estuvo muy bien. Pudo mover el cursor a través de la pantalla de izquierda a derecha. Pudo entrar en cada icono y quedarse ahí los 2 segundos necesarios para registrarlo. Es un nuevo nivel de mente sobre materia y abre todo un mundo para Johnny Ray y otros como él. Bien. Un año después, Yang Dang de la Universidad de Berkeley logró sacar de los nervios ópticos del gato, de un gato, como este que aquí tengo conmigo, la imagen que el gato estaba viendo de él mismo, conectando el nervio óptico del gato a una computadora. Con esto, lo que quiero mostrarles es que la cibernética une física, teoría de la física, se une con la medicina y está conectada con la ingeniería. De tal forma que podemos pensar incluso que el cuerpo humano, y hubo quien lo pensó entre los años 40 y los años 50, hasta 1956 se pensó que el cuerpo humano era como una especie de máquina de computadora. Hay algunas personas que todavía lo piensan, pero hoy hay otros elementos que nos pueden llevar a ver que no es así, que no es absolutamente una computadora, porque tenemos una mente que además es propositiva, ¿no? No es una mera máquina que recibe datos y los arroja. Tenemos además vinculaciones emotivas muy importantes que una máquina no tiene.
Y esto es lo que nos hace humanos y lo que da un sentido a nuestra sociedad. De tal forma que, si lo ven ustedes así, hay una misma realidad que se podría construir con sistemas científicos de diverso tipo. Y de algún modo, el pensar en la complejidad es la unión de todos estos saberes. Aquí ya estamos en una unión, les digo, de medicina, de física y de ingeniería. Pero ya hacia finales de los años 50, esta idea se va ampliando al campo de las ciencias sociales. De tal forma que, por ejemplo, Lawrence Joseph Henderson, dio una serie de conferencias a principios de los años 40, finales de los años 30. Este era otro fisiólogo, químico, biólogo, filósofo, sociólogo, que desarrolló la teoría del equilibrio, muy vinculada a la homeostasis. La homeostasis es como restablecer el orden de un sistema. Y lo que decía Joseph Lawrence Henderson es que todo sistema debe de mantener un equilibrio sistémico para operar correctamente. Entonces, claro, la medicina diría, claro, y lo que hay que hacer es mantener ciertos niveles de temperatura, ciertos niveles de azúcar, ciertos niveles de tales hormonas, en el caso de los hombres, revisar el antígeno prostático, en el caso de, bueno, estos exámenes de 20 y tantos elementos que nos hacen, donde se checa bilirrubina, azúcar, bueno, la glucosa, todos estos elementos se revisan. ¿Para qué? Para mantener una condición de equilibrio. Y estas ideas las escucharon personas como Elton Mayo, que desarrolló la idea de las escuelas de negocios. Por ejemplo, la Harvard Business School, esta idea de mantener el equilibrio de la estabilidad del sistema es importante. Por ejemplo, en México hay una escuela, el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, que es el IPADE. Es una escuela donde se estudian teorías de Elton Mayo o de otros teóricos de la empresa que precisamente ven comercialización, producción, distribución, mercadotecnia, factor humano, recursos humanos, operaciones. Todo eso es todo lo que vemos en una escuela de negocios, es prácticamente como desarrollar una idea de teoría de sistemas. En el campo de la sociología, el autor que probablemente sea más destacado, aparte de Robert Merton, que era un sociólogo, es sin duda alguna Talcott Parsons. Talcott Parsons va a tomar la dirección de una escuela, que es la escuela es el Departamento de Relaciones Sociales, que tendrá un centro de estudios cognitivos subordinados a él, en el que se hacen estudios sociológicos, psicológicos del desarrollo de los individuos, y ven a la sociedad y a las comunidades humanas como sistemas. Y discípulos de Talcott Parsons, sin duda alguna, son Jürgen Habermas y Niklas Luhmann. Ambos estudiaron y fueron asistentes del Talcott Parsons en la Universidad de Harvard. Sobre todo, les diría, a principios de la década de los 1960. Hay una imagen de aquella época en la que están precisamente Talcott Parsons y Habermas en la Universidad de Harvard, y en esa época ambos trabajaron de cerca con Talcott Parsons. En este mismo periodo, bueno, se desarrolla toda esta idea de la cibernética social, e incluso Luhmann llega a hablar, y obviamente también Jürgen Habermas, llegan a hablar de una sistemática o teoría de sistemas en el campo del derecho, en el campo de la sociología, en el campo de la política.
Todas estas ideas se van conformando y consolidando cuando aparece un libro de Ludwig von Bertalanffy, que él ya traía la idea un poco desde los años 40, pero aparece un libro hasta finales de los años 60, en 1969, que se llama Teoría General de Sistemas. Y a partir de este libro, diríamos, se desarrolla todo lo que es la teoría del derecho como sistema, teoría, se habla de sistemas económicos, de sistemas políticos, de sistemas jurídicos, ¿no? Y en esta idea de que en la complejidad, las diversas teorías y los diversos sistemas funcionan simultáneamente, Niklas Luhmann, este discípulo de Talcott Parsons, afirma que no hay un único sistema ni tampoco una sola teoría sistémica que opere, sino que lo que nos estamos encontrando son teorías sistémicas operando conjuntamente. Una cosa es el ambiente contingente, lo que vimos del bosque tal vez y las montañas. Las montañas son una forma sistémica, el bosque tiene otra forma sistémica en las distintas estaciones del año, y los habitantes pues operan un poco en razón de las estaciones del año por el sistema del bosque, ¿no? El sistema que tiene la contingencia de esta aldea que vimos hace un instante. Pero también tal vez las familias, que son un pequeño sistema dentro de esa comunidad, también son dinámicas. Las hijas, los hijos se casan y tal vez hay un movimiento dinámico. En vez de quedarse ahí, algunos empieza a haber una dinámica en la que deciden ya no seguir viviendo en esa zona boscosa, en la parte rural, y deciden migrar a las ciudades para estudiar en las grandes universidades y tener otro tipo de carreras más que quedarse a vivir en esa zona. Entonces, dice Luhmann, obviamente esto va a trastornar de una forma entrópica el sistema, y el sistema mismo va a encontrar sus propias lógicas, o se acaba la comunidad o habrá migrantes a la comunidad, porque hay quien se va, pero seguramente también hay quien llega. Y la complejidad radica en ello. Entonces, fíjense cómo el constructivismo, que observa la forma de percibir las realidades de distintas maneras, se enfrenta también a la situación de que los sistemas complejos son sistemas dinámicos que se van desplazando y que de alguna forma en ese desplazamiento sistémico también están encontrando una homeostasis para resistir a la entropía. Pero ya estamos conectando ecosistemas, física, medicina y ciencias sociales. Kein Wissenschaftler kann behaupten, die einzig richtige Theorie zu haben. Es kann nur darum gehen, dass die Systemtheorie auf alle sozialen Sachverhalte anwendbar, also universell anwendbar ist. Dabei bleibt es nicht aus, dass man das Instrumentarium selbst auf mehreren Ebenen differenzieren muss. Und gerade der Systembegriff bietet diesen Vorteil. Man kann por ejemplo, en materia electoral, les puedo platicar el caso de un municipio en Puebla. Hay un municipio donde hay cuatro o cinco comunidades distintas, y desde antaño la dirección de la región la llevaba la cabecera de la comunidad, del municipio. Los otros poblados, pues, se sometían a las decisiones de la cabecera del municipio. Y cuando comenzó el sistema electoral mexicano, las elecciones se hacían en la cabecera del municipio. Incluso se vinculaba con una fiesta tradicional que era la elección del consejo de mayores del pueblo, que decidían las actividades que había que hacer, cómo se administraban estas condiciones. Y de esa forma, pues se mantenía la estructura sistémica operando, ¿no?
los candidatos a la dirección eran la gente de esa cabecera, no de las otras comunidades. Y las otras comunidades, pues, se subordinaban. Tenían actividades menores, pero se subordinaban a la cabecera. Cuando el Instituto Nacional Electoral emitió unas reglas, señaló que todos los miembros del municipio, de todas las comunidades, podían votar y ser votados. Y el punto esencial aquí fue que llegó un punto en el que cuando la cabecera sacaba sus candidatos, la gente votaba, llegó la gente de otras comunidades quejándose que no se les había convocado ni para candidaturas ni para elecciones. La cabecera dice, bueno, pues es que es un uso y costumbre. Nosotros hemos hecho esto durante mucho tiempo. Y algunos integrantes de otras comunidades dijeron, sí, pero el INE ha cambiado las reglas. Ahora podemos participar también nosotros. Y entonces lo que hicieron fue, en las primeras elecciones, dejaron las cosas así, que para las siguientes se tomaran las precauciones. En las siguientes elecciones tampoco se les volvió a convocar. Y entonces el INE, sí, en esa ocasión, bueno, la sala superior, en esa ocasión, creo que fue en ese momento la sala regional, si fue sala regional, anuló la elección y hicieron un gobierno interino, y al año siguiente se convocó a elecciones, pero por parte de una de las comunidades del municipio que no era la cabecera. Se convoca a las elecciones, pero no se invita a los de la cabecera. Se convoca a todos los demás de las comunidades aledañas, pero no a los de la cabecera. Los de la cabecera impugnan, piden la anulación de esas elecciones porque no se les convoca. Y entonces lo que hace la sala regional es anular nuevamente y envía el asunto con un gobierno interino hasta la siguiente elección. Y es un ir y venir que seguramente es la historia de varios municipios en México y que la Sala Superior lo que ha estado haciendo es resolver en ese sentido, porque tendría que pasar tal vez 1 o 2 generaciones para que los mismos habitantes del municipio abandonaran esa forma de convocatoria de comunidad sin convocar a las otras comunidades y que la cabecera tampoco se quedara con ese monopolio. Este es un tema que si lo vemos solamente por vía legislativa y por ley electoral, pues diríamos que sí es un conflicto muy extraño porque es un pleito de comunidades. Pero en el momento que revisamos que es el mismo municipio, pero que hay usos y costumbres, entonces el tema no solamente es electoral, hay que entrar en un tema de antropología física, de antropología social, de historia, de usos y costumbres, en el que esos usos y costumbres están en conflicto con el sistema electoral moderno, contemporáneo. Son 2 sistemas y habría que buscar alguna solución sistémica, porque un sistema que es el sistema electoral y el otro sistema que es el sistema de usos y costumbres chocan entre sí, están chocando entre sí los 2 sistemas. Aquí habría que ver también que ese choque de sistemas se da porque la comunidad, por sus usos y costumbres, construye la forma de relación social con base en sus usos y costumbres. A que la cabecera convoque, la cabecera está convocando, pero excluye a las otras comunidades del municipio. Construyen o tenían una construcción en la que había que subordinarse a la cabecera, a la cabecera del municipio, pero otras no. Entonces las construcciones sociales llevan a la percepción de una misma realidad y aquí es donde empiezan los conflictos, porque aunque el INE establezca que ahora la otra comunidad convoque a elecciones y no lo haga, es porque la construcción de esa comunidad quiere excluir a los integrantes de la otra comunidad. Como verán ustedes, esto sería una operación de percepción de teoría de sistemas
incluyendo elementos de ciencias sociales, incluyendo elementos de antropología, de psicología social y de ley electoral. Incluso este asunto, cuando yo lo empecé a ver, pues ya tenía 3 acumulados, porque efectivamente está todo el antecedente que tenía 15 años. Cuando yo empecé a ver este asunto, tenía 15 años, y le estoy hablando de hace tal vez, de hace 7, 8 años, o sea, este asunto debe tener ya 20 años, 21 años, y sigue el asunto en esta dinámica. Esto es una forma de apreciar jurídicamente, por construcción, por una teoría constructivista de percepción social, junto con una teoría de sistemas operativa. Quiero mostrarles lo que precisamente señala Luhmann, este discípulo de Talcott Parsons, que probablemente sea como la máxima autoridad en esta materia, o era la máxima autoridad en esta materia de operaciones de sistemas. Dice, hay que distinguir, y esto ya lo mostré, el sistema del entorno, ¿no? Una cosa es el entorno que es contingente a los elementos y el sistema que está en el entorno. Porque luego a partir de esto lo que va a decir es, el entorno también es un sistema que se va a modificar y los sistemas que están en el entorno también se van modificando. Aber könnten Sie vielleicht trotzdem versuchen, den Grundansatz, die Grundprobleme Ihrer Theorie einmal kurz anzugeben? Ja, das ist möglich. Jede moderne Systemtheorie setzt an bei der Differenz von System und Umwelt. Im gesellschaftlichen Bereich gibt es eine Vielzahl solcher Systeme, zum Beispiel Familien, Schulen, politische Parteien, Wirtschaftsbetriebe, die Justiz und so weiter. Und Umwelt dieser Systeme ist jeweils alles andere. Umwelt ist also nicht nur die natürliche Umwelt, sondern auch die Vielzahl der konkreten Menschen mit ihren je unterschiedlichen Persönlichkeiten und schließlich die jeweils anderen sozialen Systeme. Mithilfe dieser Vorstellung einer Differenz von System und Umwelt kann man nun analysieren, wie sich soziale Systeme, das gleiche gilt natürlich auch für psychische Systeme, im Verhältnis zu ihrer Umwelt ändern. Zu einer Umwelt, die sich ihrerseits laufend ändert. Y bueno, visto de esta forma, bueno, déjenme mostrarles este otro video. También, esta es la misma entrevista, lo que hice fue fraccionarla para que se entendiera la idea. Por eso la fui detallando. Aquí, ya como distinguimos entorno y sistema, lo que hay que ver es que tanto interactúan entre sí y van cambiando entre sí el sistema y el entorno, como el entorno a otro sistema. Liegt hier nicht bereits eine erste Schwierigkeit für die Systemtheorie? Wenn sich System und Umwelt beständig verändern, können dann überhaupt Systemgrenzen noch eindeutig angegeben werden? Ja, das ist möglich, weil solche Grenzen von den Systemen selbst definiert werden. Das heißt, nicht die Wissenschaft konstruiert solche Systeme, sondern die jeweils handelnden Menschen ordnen sich selbst bestimmten sozialen Systemen zu. Sie wissen zum Beispiel, ob sie gerade Straßenbahn fahren oder ob sie Skat spielen, ob sie sich an einer politischen Wahl beteiligen, ob sie bei der Arbeit im Büro sind oder mit ihrer Familie zu Abend essen. Und jeweils halten sie sich an bestimmte Systemregeln und kennen die Systemgrenzen, wissen also, was sie hier so nicht tun können. Und wie kommt es dann zu Grenzveränderungen solcher Systeme? Auch das ist nur möglich, weil die Handelnden sich an einem Unterschied von System und Umwelt orientieren. Der Unterschied von Familie und Schule beispielsweise ist allen Beteiligten bewusst. Und gerade das ermöglicht allmähliche Systemverschiebungen, Grenzverschiebungen und laufende Anpassung an Veränderungen. Hier etwa in dem Sinne, dass von den Eltern zunehmend verlangt wird, dass sie die Schule vielleicht auf Kosten des Familienfriedens und zur Entlastung des Schulsystems und zur Ermöglichung höherer Leistungen, höherer Anforderungen von Seiten der Lehrer. Bueno, aquí tienen ustedes estos aspectos de la teoría de sistemas, que finalmente son formas contemporáneas de percibir los problemas y resolverlos.
ya no es que exista una idea, o ya no se da la idea de que hay un problema y solamente hay una solución. De hecho, la teoría de sistemas contempla que incluso tal vez, y fíjense lo que voy a decir, que incluso tal vez el problema no es un problema. Había un asesor de Grupo Servitje que se llamaba Carlos Llano, fundador de la Universidad Panamericana y del IPADE, la Escuela de Negocios, que decía, a veces la gente ve problemas donde no los hay. Y entraba en esa dinámica constructivista sobre, parece que hay quien busca conflictos y problemas, donde en realidad en la vida fáctica, en la realidad misma, no se están presentando. Claro que si los vemos como contextos, puede ser que haya problemas contingentes, aledaños, pero en la realidad misma, el asunto mismo que está en polémica, no se da ese problema en la realidad. Y hay que enfocarse en ese punto, en ese caso particular, porque la realidad es dinámica. Y en esa realidad dinámica, los sistemas cambian. Pero no solamente esto. Si es cierto lo que dice Niklas Luhmann, que parece que sí lo es, regresemos a la complejidad y al sistema complejo. Como verán, en ese caso el sistema cambia, pero si cambia el sistema, es como si fuera un cubo Rubik, donde haciendo un movimiento nada más, cambia el ecosistema. El oso que estaba en este bosque, si ya no hay cierto tipo de peces, o hay quien llega y agrega otros peces en el lago en vez de los peces, o combina peces. No sé, pensemos en alguien que tiene un plan de reforestación y de rehabilitar las zonas ecológicas, y entonces ve que hay truchas en los lagos, en los ríos, donde los osos cazan, pescan. Pero pues se les ocurre también meter, no sé, otra especie, ¿no? Salmón, tal vez. Y habría que ver cómo se acomoda el salmón o no. En la Ciudad de México, en Xochimilco, pues había una hierba, ¿no? Que pues hacía muy verdosa los canales de Xochimilco. No sé si ustedes se acordarán. Y el gobierno de la Ciudad de México adquirió unos manatíes para que se comieran esa hierba. Y sí se la acabaron, pero los manatíes también se acabaron. Yo no sé si los habrán hecho barbacoa o alguna cosa, pero el manatí ya no sobrevivió en los canales de Xochimilco. Y esa hierba volvió a salir otra vez. Como que no se logró la operación ecosistémica o la ingeniería ecosistémica como debería estar funcionando. Eso es un sistema complejo, porque si el canal de Xochimilco funciona y los manatíes están funcionando y todo esto funciona, pues quiere decir que a lo mejor puede fluir mejor el turismo, el lugar se ve más bonito, puede haber mayores ingresos económicos, puede haber mayor venta de productos en la zona, mejora la condición económica de la delegación, Xochimilco, y esto puede mejorar las condiciones. Pero esto ya es pensar en la complejidad, pensar en los ecosistemas. Y lo que les quería decir es que la cibernética es una ciencia compleja porque precisamente se construye a partir de sistemas, del sistema médico, del sistema de la física, en las ciencias sociales, y contempla todo como ese mismo parámetro, como una ciencia de control y de comunicación de datos. Ciertamente la cibernética pues va a tener una repercusión interesante. Toda esta teoría, por ejemplo, que desarrolla Robert Alexy, de la teoría de la argumentación, es una teoría cibernética. Es una teoría en donde toma como punto de partida una teoría de la argumentación que proyecta el campo del derecho y el que puede verse como una teoría procedimental. Los individuos participan en el mismo o la peculiaridad del proceso de decisión. Y el sistema se va haciendo cada vez mucho, mucho más complejo. En México,
desde la época de Chaufet, cuando era secretario de Gobernación, creo que fue en la época de Ernesto Zedillo, se propuso que hubiera una CURP. No existía la CURP, se propuso la CURP o la nueva credencial de la INE para poder tener datos de la población. Porque en la medida que pudiéramos tener más datos de la población, podríamos ir de alguna forma haciendo prospectiva de la sociedad, es decir, dónde estamos parados y qué podría ocurrir en los escenarios. ¿Cuántas personas tienen carreras profesionales? ¿Cuántas no las tienen? De esas que no las tienen, ¿qué profesiones están ejerciendo? Bueno, ¿qué actividades están ejerciendo? ¿Cómo se da la manutención de esas familias? De los que estudian carreras, cuáles estudian medicinas, cuáles tienen especialidades, cuáles estudian odontología, derecho. Hace una medición para ver cómo se va a comportar el país, cuántos profesionales va a haber en el país en los siguientes años. Y de algún modo ver dónde podría generarse la riqueza, dónde no, en qué condiciones puede darse el desarrollo. Y, por ejemplo, cuando Olga Sánchez Cordero fue nombrada secretaria de Gobernación, ella quería aumentar estos datos, porque solamente teníamos los datos del INE, ¿no? Y teníamos los datos de relación de la CURP. Pero imagínense como una computadora que pudiera juntar los datos de la INE con los de la CURP y luego juntar datos del SAT y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es decir, tener una gran base de datos que pudiera darme información sobre toda la población. Esta idea, Salinas de Gortari, Chaufet y Zedillo, la toman de un profesor de Harvard llamado Karl Deutsch, que escribió este libro que se llamó Los nervios del gobierno, modelo de comunicación y control políticos, donde estamos hablando de una teoría cibernética, propiamente, de la política pública. Esta idea tenía un antecedente ya en la obra de André Marie Ampère, este científico de la era napoleónica. André Marie Ampère escribió un libro, bueno, escribió varios libros, pero escribió una enciclopedia que se llamó Ensayo sobre la filosofía de las ciencias y exposición analítica de una clasificación natural de todos los conocimientos humanos. Quiso hacer una pequeña enciclopedia científica y veía ciencias químicas, físicas, médicas y de ciencias sociales. En el capítulo política, incluye la cibernética junto con la etnodicito, que es el derecho de los pueblos, la diplomacia y la teoría del poder. Y la cibernética la define como la ciencia de administrar o gobernar el Estado. Y en su organización sistémica, él decía que una teoría del poder junto con una cibernética desarrollaba un saber político. De esta forma, lo que he querido mostrarles es que en la medida que el sistema se va volviendo más complejo, su comprensión no puede quedarse en un nivel sistémico. Requiere precisamente operar con varios sistemas y concebir la idea de la complejidad. Entender un asunto puede verse como una cosa muy sencilla de un sistema, pero tal vez a la hora de interactuar con otros elementos se convierte más complicado, por decir algo, porque hay más factores que hay que contemplar en la lógica de la complejidad, ¿no? En la lógica de la complejidad. Quiero mostrarles, por ejemplo, un movimiento sistémico. Alguien decía, podemos tener un control social, ¿no? Como lo que quisieron los soviéticos o los nazis en los años 30 y 40, sobre controlar a la población y que la gente haga algo y manipularla y hacer que vote por tal corcholata o tal otra corcholata, o que no vote por las corcholatas y que vote por alguien que no fue corcholata. Existe esta posibilidad. Y miren, les voy a pasar un pequeño video de Lipovetsky, donde él habla del final de los sistemas sociales absolutos. Y este texto que escribe Lipovetsky no lo escribe en la época contemporánea, es un texto de los años 80, de los 1980. No había redes sociales, no había redes sociales, pero me parece que el texto es muy relevante
porque se enfatiza la individuación de cada uno de los individuos, incluso con las redes sociales. Dice, ya no existe la gente que está sometida o subordinada a un partido político o a una doctrina religiosa. Puede ser que los haya, pero hoy en día la gente se reúne en grupos, no de absolutismo, sino de preferencias particulares. Por ejemplo, grupos LGBT, por ejemplo, grupos de papás con niños con cáncer, por ejemplo, personas que son migrantes, diversidad de grupos que atienden a sus propios intereses, de tal forma que resolver un problema tal vez ya no solamente es ver el tema como una generalidad y que se resuelva como una mecánica partidista, sino que debe tener también la condición de comprenderse como que ya no hay una sola realidad social, sino hay una pluralidad de realidades sociales. Hasta no hace mucho, la lógica de la vida consistía en sumergir al individuo en reglas uniformes, eliminar en lo posible las preferencias singulares, en ahogar las particularidades de cada uno en el marco de una ley homogénea y universal, sean estas convenciones sociales, la voluntad general o el imperativo moral. Pero esa lógica desaparece junto a la imagen rigorista de la libertad. Ya ninguna ideología política es capaz de entusiasmar a las masas. La sociedad posmoderna no tiene ídolo ni tabú, ni siquiera se plantea una imagen gloriosa de sí. El ideal moderno de subordinación de lo individual a las reglas racionales colectivas ha sido pulverizado. Hoy se defiende el derecho a ser íntegramente uno mismo. Se ha producido la muerte de lo colectivo. El proceso de personalización tiene dos caras. La primera es una cara amable, la ruptura de las estructuras tradicionales establecidas. La segunda es la cara salvaje de esta repersonalización, la que representa la voluntad de autonomía de los grupos e individuos. Neofeminismo, liberación de las costumbres y la sexualidad, reivindicación de las minorías, deseos de expresión, movimientos alternativos, con colectivos con intereses miniaturizados e hiperespecializados. Así es como encontramos todo tipo de microgrupos de identificación. Lo que hacemos es crear solidaridades de microgrupos que hace retroceder los objetivos universales y resalta la confianza de encontrarse con seres que comparten las mismas preocupaciones, intereses y deseos. Encontrarse con iguales antes que litigar con diferentes. Nos juntamos porque nos parecemos. Sentimos la necesidad de reagruparnos con seres idénticos. Vivimos una democratización sin precedentes de la palabra. Cada uno quiere decir algo, pero nadie en el fondo está interesado por esa profusión de expresión, con una sola excepción, el propio emisor. El predominio del acto de comunicación por encima de la naturaleza de lo comunicado. La indiferencia por los contenidos. La comunicación sin objetivo. El emisor convertido en el principal receptor. Domina la intención de comunicar por comunicar, de expresarse sin más objetivo que el solo expresar, hacia un microgrupo de iguales. Bueno, ahí tienen ustedes una realidad sistémica en la complejidad. Si a esto agregamos comunidades originarias y como lo que mencioné, temas de municipios donde las mismas comunidades tampoco son unificadas, cada una de estas perspectivas son formas de percepción constructiva. Y no es tan arbitrario el asunto como decir, este grupo está pensando de una manera equivocada o este grupo está pensando de una manera correcta. Porque cada construcción social es un lenguaje, tiene su lenguaje y es la forma en que se percibe esa realidad. Hay una resolución de un tribunal colegiado. Es una tiza aislada, pero dice
procedimientos, debe de atenderse al lenguaje de las partes, porque el lenguaje de las partes es la forma en que esos grupos sociales estereotipan relaciones en las que viven. Y, por ejemplo, hacía referencia a esta resolución a grupos LGBT y decía, hay que considerar que esas personas construyen la realidad social de esa forma, donde tal vez para una persona, aunque haya nacido con sexo masculino o con sexo femenino, si la persona está en una aceptación de rol social y de rol sexual, donde se puede asumir como binario, no binario, o el rol femenino o masculino, dependiendo, o en un asunto trans, la forma de construcción de esa realidad, como lo estereotipadamente esa gente percibe y construye la realidad social, es como hay que respetarla. Igual que como ocurre con los grupos de pueblos originarios, igual que como ocurre con estos sectores vulnerables. Es una forma de dinámica social, es decir, no hay una estandarización social, ni hay una sola forma, y esto lo trae el constructivismo, precisamente que podemos construir nuestras percepciones sociales de distintas maneras y no hay un monopolio de construcción social. Y que gracias a esa pluralidad, y efectivamente es una pluralidad y una diversidad, se puede dar una mutua convivencia, y es un trabajo para las ciencias sociales lograr esta mutua convivencia, porque en un sistema democrático, y aquí está la clave de todo el tema, en un verdadero sistema democrático, todos los individuos participan y participan desde sus construcciones sociales en un proceso uniforme, que es el de precisamente elegir a sus representantes, a sus candidatos y candidatos, a sus diputadas y diputados, senadoras y senadores, a su presidenta o a su presidente. Estos elementos en las polémicas jurisdiccionales son factores que no podemos dejar de ver. Hablar con perspectiva de género es aprender a ver en la complejidad las formas de construcción de las partes. Y les diría que es el punto esencial. Y les diría que no es algo que se vaya a quedar aquí, porque las sociedades son dinámicas, los entornos son dinámicos. Cada vez que sale una nueva aplicación, cada vez que se crea una forma de red social nueva, cada vez que hay un nuevo dispositivo, computadora, teléfono celular, tableta, Alexa, OK Google, lo que ustedes quieran, cada vez que surge un nuevo dispositivo, el entorno cambia. Tengo aquí, no sé si llegaron a oír a Alexa ahorita que me respondió. Estoy hablando de Alexa y me contestó Alexa que ella no tiene nada que ver con Google, que seguramente está en la nube. Dice, qué nombre tan bonito, pero que me temo que no es el mío. Aunque sí la veo en la nube, me aseguraré de saludarla por ti. O sea, fíjense, me está contestando Alexa. Aquí está al lado. Ahí está. Nada más oyó y me hace comentario. Les voy a platicar una cosa que me pasó, nada más para redondear este tema. Fíjense, esto es algo con lo que tengo que vivir yo en mi entorno. Estaba yo oyendo una noticia sobre que Alexa hacía un reto y una niña menor de edad hizo el reto y casi se muere. Y en el momento que yo dije esto, estaba yo comentándolo con mi señora,
Y Alexa dice, eso no es cierto. A operar y reaccionar frente a comentarios y hagan de cuenta que es como si estuviera platicando de ella misma. Bueno, cada dispositivo nuevo cambia el entorno dinámicamente. Cada vez que alguien empieza a operar, o lo opera de una manera o lo opera de otro, hay una dinámica nueva de operaciones. Jonathan, levantaste la mano. Adelante. Hola, doctor. Buenos días. Para comentar un ejemplo, ayer hubo un seminario en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en el que tuve ahí el honor de estar presente, sobre una nueva herramienta que se llama ChatGPT. Entonces, es una herramienta que tú le preguntas cualquier cosa de cualquier materia, incluso de derecho. Ayer le preguntaban, oye, ¿qué norma tiene mayor peso constitucional? ¿Una norma administrativa o la Constitución? Entonces, te da casi una hoja con todos los elementos como si lo estuviera haciendo un abogado. O sea, ya es una inteligencia más allá de lo común, de lo que habíamos estado acostumbrados. Digo, ya hay inteligencia artificial como Google, etcétera, la propia Alexa, pero esta ya está en un nivel más allá. Entonces, lo que usted decía es otro ejemplo de cómo esta nueva herramienta va a cambiar nuestro entorno. Incluso en exámenes profesionales, en las tareas de los chavos de la prepa, universidad, etcétera. Entonces, ayer hablaban de las implicaciones buenas o malas y de cómo va a cambiar todo el marco, tanto jurídico como social de esta época. Entonces, nada más quería abundar en el ejemplo que usted daba. Gracias, Jonathan. Es un buen ejemplo. Fíjate que un cuate, un chavo de 25 años, me estaba mostrando hace unas semanas la inteligencia artificial, porque tenía yo que preparar unos documentos. Y me dice, ¿por qué no se los pides a la inteligencia artificial y que te ayude? Nada más que tienes que especificarle, ¿no? Y le dije, bueno, pues a ver, dime, elabórame un documento sobre ética judicial electoral, por ejemplo, ¿no? Elabórame un documento. Y la máquina empieza a escribir, ¿no? Eso es muy interesante lo que estás diciendo, ¿eh? Y veía yo el documento y dije, no, pues sí, me está arrojando datos, me está dando información, pero no es un texto, no me está proponiendo nada. Fíjate qué es lo que te quiero comentar. Le pregunté yo a esta chavo de 25, le dije, si tú tuvieras que clasificar el tipo de documento que te está dando, ¿cómo lo evaluarías? Y me dice, es como el de una persona que está entrando a una carrera y es un estudiante mediocre. Pero en la medida que tú le vas dando más detalles y especificaciones, pero tú necesitas hacerlo, ¿no? Que le dijera, ¿sabes qué? Necesito que estés citando a Zygmunt Bauman en la obra tal, y necesito que cites en América, y quiero que me lo cotejes con estos datos. A lo mejor la máquina, a lo mejor la inteligencia artificial puede ir haciendo un avance, pero tú tienes que darle los datos y los entornos y los contextos. Ahora regresé a dar clase a una universidad y una de las profesoras, bueno, estaban discutiendo sobre si a los alumnos qué actividades se les podía dejar, y dicen, pues hay que dejarles un trabajo. Y una profesora dijo, bueno, es que hoy en día con la inteligencia artificial les puede hacer los trabajos, y son trabajos originales, ni siquiera son copias, no son plagios, ¿no? Antes veía uno que había plagios y los atacaban, ¿no? Hasta les querían quitar el título sin que aspiraban a ser ministras de la corte. Pero ahora ya hay inteligencia artificial que te hace una tesis, ¿no? Y la verdad es que creo que en parte sí, siempre y cuando haya una inteligencia que dirija esa inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial en un primer momento a mí me parece que sí me da datos, pero es muy mediocre propositivamente. La verdad es que creo que todavía no logra simbolizar ni darle un carácter propositivo el texto. Te arroja datos, pero tal vez la máquina lo que no logra es darle un sentido intencionado al texto. Es como si le pidieras elaborar artículos para Wikipedia, y los puede hacer seguramente,
Seguramente los hará mejor los artículos de Wikipedia. Hay cosas que tal vez ella no hace, ¿no? Tal vez porque no tiene suficientes datos. Yo creo que la inteligencia artificial es interesante, va a ser un instrumento interesante, pero no está, yo creo que la creatividad humana no va a estar mermada, todo lo contrario. Yo creo que va a ser un incentivo, es como una herramienta, ¿no? Se pensaba si los sintetizadores iban a dejar ya fuera del campo a la guitarra, a la batería, ¿no? Porque podían copiar sonidos. Y durante los años 80 tal vez se hizo algo de eso. Pero pues ahora forma parte de este universo, incluso hay sintetizadores en orquestas sinfónicas, dependiendo de la obra que esté ejecutando. Es muy interesante lo que estás planteando, Jonathan, y te agradezco el comentario. Yo creo que sí, está tomando cada vez más fuerza la inteligencia artificial. Me parece que tiene un terreno muy interesante en la pintura. O sea, creo que en la pintura sí hace cosas muy propositivas, pero creo que en la academia, imagínate en la política, pídele a la inteligencia artificial que le haga un discurso a Claudia Sheinbaum para, todo peor aún, ¿no? Pídele a la inteligencia artificial que dé un razonamiento para que defender el argumento de la ministra Yasmín de que su tesis no está plagiada, por cierto, ¿no? A ver qué te hace la inteligencia artificial. Resolver ese problema, ¿no? Lo voy a hacer al rato, pues le voy a pedir a la inteligencia artificial que me busque una solución para el tema de la ministra Yasmín, a ver qué me dice y a ver qué hace. En fin, ya a lo mejor me da una sorpresa, ¿no? Y a lo mejor te digo, tienes razón, ya las máquinas nos dominan. Pero me extrañaría mucho que la gente que la está apoyando no haya ya buscado esa alternativa como posible. Bueno, no sé si alguien más quisiera decir algo. Muchas gracias por el comentario, Jonathan. Muy interesante lo que has dicho. ¿Alguien más quisiera comentar algo? ¿No? Bueno, pues hasta aquí mi exposición del día de hoy sobre constructivismo y sistemas complejos. Espero que haya sido ilustrativo. Es un tema complejo, pero creo que he mostrado una manera muy elemental y básica para su motivación, y si hay mayor interés, pues puedan ustedes indagar sobre el mismo tema, encontrando ya unas líneas muy claras y unas bases sólidas. Les agradezco a todos su generoso tiempo. Estamos a jueves, ya se nos está acabando la semana. Espero que haya sido una buena semana para todos y para todas, y nos vemos próximamente. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Gracias.